Mi canal es muy variado, tengo vídeos de mi placa solar, de mi coche, de mi bici, de coche radiocontrol y faltan muchas cosas por venir. Pero en muchos vídeos aparece mi perro, y a petición de un comentario voy a explicar cómo es el día a día con un perro en España. Cuando tienes un perro lo que tienes que hacer es censarlo en el ayuntamiento. En el ayuntamiento donde yo vivo vale el censo 5 euros, pero si el perro es adoptado, como es el mío, vale 3 euros. Este ayuntamiento, cuando tú lo censas, te da una chapita que te pone el número de chip, el nombre del perro y el número de teléfono del dueño. Y aparte el censo va bien porque así el ayuntamiento sabe cuántos perros viven en la zona. Y pueden hacer instalaciones como parques para perros. Yo donde vivo, por ejemplo, es muy normal que la gente tenga 1 o 2 perros. Así que hay 3 parques para perros y están abiertos 24 horas. Incluso hay algunos que se dividen en perro pequeño y perro grande. Uno de ellos tiene un circuito de agility, que esto le gusta mucho a los perros, eso de saltar y pasar por los palos y esas cosas. Las fuentes tienen abajo un recipiente que tú lo vuelcas para que se vaya la suciedad y así el perro siempre bebe agua limpia. Para censar el perro te hará falta la documentación del perro, que es la cartilla sanitaria o el pasaporte. En la cartilla sanitaria te pone todos los datos del perro, la fecha de nacimiento, la raza, el color, el número de chip, todos los datos del dueño, tratamiento parasitario exterior e interior, si está castrado, las vacunas, bueno, te lo pone todo. Si viajas con el perro sí que te hará falta el pasaporte, que es un documento muy parecido a la cartilla sanitaria, pero te sale la foto del perro. Y bueno, por dentro cambia un poco, pero más o menos es parecido. Por ejemplo, cuando al perro le toca vacunarse, le digo al veterinario que lo apunte en los 2 sitios. Y así tengo los 2 documentos todos rellenados. Las vacunas que se le ponen al perro son la tetravalente, que son 4, la de la leishmania y la de la rabia. Si vas a viajar con el perro a otro país, es muy importante que prepares el viaje con antelación y que consultes la embajada, veterinario y toda la información que puedas, porque depende mucho de dónde vienes y hacia dónde vas, porque cada país tiene sus requisitos y a veces cambian. Cuando he viajado con el perro he necesitado que tuviera el pasaporte con el chip, las vacunas al día, que tuviera un tratamiento antiparasitario interior-exterior y una revisión veterinaria que te dice que el perro está bien, que no está malo, que está sano, está desparasitado y que puede viajar. Cada veterinario tiene sus precios, pero para que os hagáis una idea, una visita a un veterinario puede valer entre 25 y 35 euros, más o menos, más lo que le hagan, alguna medicación o tratamiento o algo de eso. Pero una visita en un hospital veterinario de urgencia puede valer unos 80 euros. Yo tengo 2 gatitos también adoptados y uno de ellos se puso muy malo y tuve que llevarlo corriendo al hospital veterinario. Esto viváis donde viváis, siempre tener localizado un hospital veterinario, porque nunca sabes cuándo te va a hacer falta. Yo llevé el gato, le tuvieron que hacer muchas pruebas, analíticas, ecografías, bueno, estuvieron mirándolo. Al final se tuvo que dar una noche allí ingresado en el hospital, la verdad que lo pasó muy mal, pero todo salió bien, se curó, ahora está perfectamente y todo eso costó 400 euros. Por ejemplo, yo al perro le hice una ecografía programada, sin ser de urgencia, y me costó alrededor de 70-80 euros. Cada veterinario tiene sus precios, pero bueno, más o menos así os hacéis una idea. Todos los perros tienen que ir con su chapita identificativa, collar y correa. Aparte, algunas razas de perro tienen que llevar bozal, tener un seguro y una licencia. Esas razas son todas estas. Si es un cruce de estos perros, el veterinario en el chip te pone si pertenece a esta lista o no. En mi caso mi perro no pertenece, pero por si hubiera alguna duda yo lo llevo con bozal. Si tenéis que utilizar algún bozal yo os recomiendo estos dos. Este es de buena calidad, es de goma y el perro puede abrir la boca dentro del bozal. Pero por dentro tiene un pequeño relieve que eso con tierra, que se ensucia del perro de que está oliendo las cosas, si el perro es sensible le puede hacer un pequeño roce en el hocico. Y por ejemplo, al mío le molestaba, yo le puse un poco de cinta adhesiva, pero no iba cómodo. Yo utilizo uno de tela acolchado, que es muy cómodo para el perro. No le molesta nada y es ajustable. Esto del bozal hay que acostumbrar al perro a llevarlo. No puedes coger un día de repente y ponerle un bozal, porque si no el perro le va a molestar y no va a estar cómodo. Aparte, los días que hace mucho calor, hay que tener cuidado. El perro tiene que ver el bozal como el collar, que para dar un paseo se tiene que poner el collar, la correa y el bozal. Un seguro para estos perros puede valer entre 70 y 100 euros al año. Si tú les quieres añadir más cosas, pues el seguro sube de precio, pero más o menos van por ahí. Y no hay que confundirlo con un seguro veterinario, este es un seguro específico para estas razas de perros. Y luego tienes que tener una licencia, tienes que ser mayor de edad. La licencia en el ayuntamiento donde yo vivo vale 85 euros y dura 5 años.
Pero eso depende del ayuntamiento, cada ayuntamiento pone una tasa y una caducidad. Y puede ser de que en el ayuntamiento, en esa lista de perros, ponga más razas de perro o menos razas. Así que depende de donde vivas, puede variar eso. Parece muy engorroso, pero al final la gente cuando adopta un perro de estos hace todos los trámites y por donde yo vivo es muy común ver perros de estas razas. En España hay que tener cuidado con la leishmania. La leishmania es una enfermedad que se pasa a través de la picadura de un mosquito. Así que aparte de la vacuna yo utilizo collar antiparásitos y pipeta, porque una vez que coge la enfermedad no se puede quitar. Con una medicación puedes darle mejor calidad de vida al perro, pero mejor prevenir todo lo que se pueda. Bueno, ¿dónde puedo entrar con el perro y dónde no puedo entrar con el perro? Hay sitios que no dejan, pero hay muchos sitios que sí. Para empezar, tema de edificios oficiales, ayuntamientos, museos, todo eso en principio no dejan. En los bancos, por ejemplo, sí que dejan ir con el perro. El tema de supermercados, todo lo que sea alimento, no puedes entrar con el perro. Incluso en los restaurantes, dentro no puedes. Pero los restaurantes tienen terrazas y en la terraza sí que puedes estar con el perro. Y es muy común que si hace mucho calor y tú estás comiendo o cenando en la terraza, el camarero te traiga un platito con agua para el perro. Y eso está muy bien porque tú te vas a comer o a cenar con tu pareja, te llevas el perro y luego te vas por ahí, por las tiendas, da una vuelta, porque todo lo que son tiendas que no sean de comida, casi todas pueden entrar, de ropa, de todo. Incluso en los centros comerciales no hay ningún problema. Yo me lo he llevado hasta la feria y el perro se lo ha pasado muy bien mirando las lucecitas. En verano no te puedes llevar el perro a la playa, porque va mucha gente y en casi todas las playas está prohibido. Pero hay algunas playas que sí que dejan, son pequeñas y son muy pocas. Así que lo que pasa en verano es que se llenan de mucha gente con sus perros. Esta playa tiene la curiosidad de que cuando sales de la playa hay una caseta que tiene un lavado para perros. Y esto coges cuando vienes de la playa, que el perro está lleno de arena por todos lados, pones el perro aquí dentro, tiene una cadenita para que el perro no salte y se haga daño, lo pones aquí tranquilo, luego le pones una moneda y ya lo limpias y le quitas toda la arena, toda la sal y todo. Y cuando acabas, pues lo secas. Y así te lo llevas en el coche sin que te manche nada. Como hay muy pocas playas, se llena de mucha gente en verano. Así que yo prefiero ir a la playa en invierno, que no hay nadie y sí se puede ir. Y en verano te puedes ir a un río que estás tú solo, tranquilo con tu perro y el perro se puede bañar, se moja las patas y se disfruta mucho más. Para viajar en avión, cada compañía tiene sus normas, sus medidas, sus pesos y todo. Pero en general, si tu perro es pequeño, tamaño más o menos de un gato, puede ir contigo dentro como equipaje de mano. Si tu perro es más grande, tendrá que ir en la bodega. Y lo de la bodega, si lo puedes evitar, evítalo, porque el perro se pone muy nervioso, a veces hace mucho calor, a veces mucho frío, tú no sabes cómo está el perro va solo, y no son las mejores condiciones para transportar un perro. En ferry sí que he visto que si pagas más lo puedes meter contigo en el camarote, y vas todo el viaje con el perro dentro contigo. En autobús no se puede. Y en taxi tampoco, a no ser que sea un taxi especial de un parque nacional, de naturaleza y cosas así, pero un taxi de ciudad en principio no te van a dejar. Pero en el tren sí que puedes viajar con tu perro, y el perro va gratis, no pagas nada por llevar el perro, vale lo mismo el billete que vayas solo que vayas con él. Eso sí, cualquier perro, sea la raza que sea, si vas a viajar en el tren con él tienes que llevarlo con bozal. Pero bueno, si lo tienes acostumbrado, pues no pasa nada. Pero lo mejor para moverte con el perro es el coche. Con el coche vas al desierto, vas a la montaña, vas donde quieras. Te llevas el perro, va contigo todo el viaje, está tranquilo y no dependes de nadie. Os recomiendo que os paséis por mi canal y le echéis un ojo al vídeo de cómo llevar el perro en el coche, que seguro que os será de utilidad. Tema de alquilar una casa, viajar en hoteles, si puede o no puede ir el perro. Hay hoteles que sí que dejan llevar el perro, hay que pagar un poquito más. Aquí el perro ya estaba súper cansado después de toda la ruta por la montaña, solo quiere llegar a la cama y dormir. Bueno, cuando vas a un hotel con el perro, aparte de pagar la habitación, tienes que pagar un suplemento por el perro. Yo las veces que he viajado con él suelo pagar entre 6 euros y 15 euros. En este hotel pagué 9 euros, pero en recepción cuando vieron al perro me regalaron una bolsita de chucherías, que tendrían que estar muy buenas porque al perro le gustaban mucho. Y para alquilar una casa o un piso sí que se puede con el perro, lo que pasa que ya depende del propietario. Digamos que por mi zona la mitad deja y la mitad no deja. Dejadme en los comentarios vuestra experiencia viajando con el perro, si donde vivís hay leishmania o no hay, o hay otro tipo de enfermedades, si se puede o no viajar en transporte público, qué normas hay para tener un perro. Déjamelo todo en los comentarios. Espero que os haya sido muy útil porque a mí me hubiese gustado mucho tener este vídeo cuando tuve a mi perro. Y ya sabes, compártelo con tus amigos para que todo el mundo tenga un perro en España.
Dale un buen me gusta si crees que el perrito se ha portado muy bien y nos vemos en el próximo vídeo.